Buenas tardes. Es la doctora Paulina Carreño, el doctor Juan Manuel Gómez, el doctor Rodrigo Vázquez y su servidora, la doctora Miriam Torres, somos el equipo 6 y el día de hoy les vamos a hablar acerca de las comorbilidades en el sistema nervioso central. Nuestro coordinador, el doctor José Antonio Mata, y nuestro facilitador, la doctora Violeta Figueroa. Como médico tratante de VIH, pues todos hemos tenido pacientes, pues como podemos ver en la figura, que no se sienten que tengan la enfermedad, que rechazan tener esta enfermedad, pacientes que, bueno, pues sí, ya saben que la tienen, pero no importa, siguen con el mismo estilo de vida y no están dispuestos a cambiarlo, pacientes que se sienten solos o se sienten deprimidos, pacientes que tenemos también con falta de apoyo social, pacientes que están dispuestos a hacerle la vida pesada a todas las personas que intentan ayudarlo. Todas estas son patologías que veremos en estos módulos. Veremos los trastornos psiquiátricos en el sistema nervioso central del paciente con VIH y por desgracia todos culminan en lo mismo. El paciente se deprime, retira a las personas que las rodean y retira sus medicamentos antirretrovirales. Se siguen exponiendo a los mismos riesgos y continúan sin dar atención a su enfermedad. Por la misma depresión evitan salir, caen en una depresión todavía más severa y abandonan sus antirretrovirales y pues sabemos en lo que acaba esto, mayor resistencia a los mismos. Vamos a hablar un poco acerca de los aspectos neuropsiquiátricos en el VIH. Bueno, estos pueden ser por efectos directos del virus, sobre todo cuando se ve involucrado el sistema nervioso central, tales como la toxoplasmosis cerebral, la coccidioidomicosis cerebral, o algún linfoma asociado a VIH. Puede ser también secundaria a afecciones psiquiátricas preexistentes, pues ya, como lo dice su nombre, ya con anterioridad antes de que el paciente tuviera el VIH. Incluso se ha demostrado que hay pacientes que precisamente por esas afecciones neuropsiquiátricas tienen VIH porque se expusieron a situaciones de alto riesgo por lo mismo. Trastornos afectivos como trastorno bipolar, un trastorno de depresión, las adicciones, sobre todo a la heroína, los inyectables, respuestas personales hacia la enfermedad como el aislamiento social, alejar a las personas que se encuentran a tu alrededor. Este tipo de pacientes pues son pacientes que se rehúsan a ser ayudados. Bueno, yo no sé en su consulta, al menos en la mía, con los pacientes que tengo más problemas son con las mujeres en este tipo de trastornos, sobre todo las esposas de los pacientes que tienen VIH y las fueron contagiadas ellas por sus esposos. En ellas tengo trastornos que no aceptan su enfermedad, por lo mismo no tienen buen apego al tratamiento, se mandan a clínica de apego, pero es muy difícil e incluso hay veces que ni siquiera quieren venir a la consulta o me dicen por teléfono que pues ya las deje de estar buscando, que ellas no merecían estar así, que ellas no quieren recordar que tienen esa enfermedad y lo paradójico es que el esposo está en buen control, pero ellas no. Entonces, casos como este son los casos que tenemos que poner todavía más atención para poderlos ayudar y que tengan una mejor apego. Gracias. Bueno, de los trastornos mentales asociados al VIH tenemos principalmente el delirio, el trastorno cognitivo motor menor, la demencia asociada a VIH, la depresión mayor, el trastorno bipolar que incluye el estado depresivo y de manía, las dos, la esquizofrenia, el abuso de sustancias y el trastorno de estrés postraumático. Voy a hablar detenidamente acerca de las generalidades de cada una en los posteriores videos y iremos viendo cada una en específico. Continuamos con delirio. Bueno, el delirio ocurre en pacientes médicamente enfermos que pueden tener un daño cerebral o metabólicamente inestable. Es muy importante hacer en cuanto antes un diagnóstico diferencial. Característica principal es falta de atención, pensamiento desorganizado, confusión, fluctuaciones en el nivel de conciencia, conlleva una alta mortalidad y morbilidad. Recordemos dentro de la etiología del delirio vienen siendo en pacientes con infecciones. Siempre diagnosticar una infección oportunista cerebral, una alteración metabólica, una toxicidad por medicamentos, una enfermedad cardiovascular, una enfermedad pulmonar que tenga ahí alteraciones con disminución de la perfusión cerebral de oxígeno, traumáticos, por abstinencia al alcohol, y su principal diferencial es la demencia.
La demencia es una causa importante de alteración neurocognitiva en pacientes con VIH. Normalmente ocurre en pacientes nadir con recuentos de CD4 menor de 200, incluso menores de 50, que son diagnosticados principalmente por haber debutado con una infección oportunista cerebral, bajo recuento CD4, altos niveles de carga viral, estrato socioeconómico bajo, y por desgracia, otra de tantas alteraciones en la que la mujer es un poco más susceptible. En estas pueden ser secundarias a encefalitis por citomegalovirus, leucoencefalopatía multifocal progresiva, toxoplasmosis cerebral, criptococo meningio, linfoma del sistema nervioso central, pero también puede ser secundario a anemias, al uso de drogas, sexo ilícito y demás. El deterioro cognitivo menor. Bueno, los síntomas son sutiles y a menudo pasan por alto. Son sintomatologías que llevan años con el paciente. Los familiares incluso no se dan cuenta porque son muy sutiles y van progresando muy poco a poco y se cree que progresa la demencia, así como podemos ver en la figura, pues lo catalogan como un envejecimiento cognitivo normal y después nos ponemos en una zona gris y posteriormente ya propiamente la demencia, aunque todavía no hay pruebas en la que se demuestre que en realidad sí da una demencia, que es uno de los causantes de la misma. Bueno, ahora les voy a hablar acerca un poquito de la depresión mayor. Bueno, en la depresión mayor pues ha representado un problema en cuanto al VIH porque dificulta mucho la toma del tratamiento del mismo. Tenemos aquí los criterios de diagnóstico del DSM-5 para un episodio depresivo mayor. En estos tienen que estar un estado de ánimo deprimido o anhedonía y tener 5 o más de los siguientes síntomas, como un estado de ánimo deprimido, disminución notable del interés o el placer, pérdida de peso, insomnio, agitación psicomotora, fatiga, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva, disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte, y los síntomas causan angustia o discapacidad clínicamente significativas, y el episodio no es atribuible a un efecto fisiológico de alguna sustancia tóxica. La respuesta a una pérdida significativa como duelo, pues esto no necesariamente se puede catalogar como un episodio depresivo o más bien un duelo es algo pasajero, sobre todo cuando recién inicia la enfermedad. Y la aparición de un episodio depresivo mayor no se explica mejor por un estado esquizoafectivo o de esquizofrenia y nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco, pero no se puede excluir en todos los episodios de tipo maníaco. Muy bien. Esto principalmente cuando nosotros tengamos 5 o más de estos, pues tenemos que canalizar al paciente a tratamiento psiquiátrico. Bueno, vamos a hablar acerca de la manía. Bueno, la manía, como conocemos, es un componente de la afección por bipolaridad, en donde el paciente tiene una impulsividad, juicios deteriorados, le agrada tomar riesgos, y voy a presentarles los criterios diagnósticos del DSM-5. Bueno, dentro de los criterios del DSM-5 principalmente podemos ver que es una autoestima o grandiosidad infladas, disminución de la necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, una presión para seguir hablando, tienen vuelo de ideas, experiencias subjetivas en los pensamientos que están corriendo, se distraen fácilmente, este, bueno, tienen aumento de la actividad dirigida a una meta, participación excesiva de actividades con alto potencial de consecuencias dolorosas, incluso muchos de ellos, pues como les dije anteriormente, puede que el VIH lo hayan obtenido de esta manera. Vamos a hablar acerca de la esquizofrenia. Bueno, es una de las alteraciones mentales graves, crónicas, que cursa con una baja funcionalidad para el paciente. Se caracteriza principalmente por delirios, alucinaciones, un discurso desorganizado de ideas, comportamientos graves desorganizados o catatónicos y síntomas negativos. Tener cuidado. Hay pacientes que pueden presentar alucinaciones y por lo mismo pueden comportarse de forma agresiva, atentar contra su vida o demás. Entonces, sí es una enfermedad grave para la función del paciente y requiere tratamiento psiquiátrico en cuanto antes.
Abuso de sustancias. Bueno, esta entidad pues es muy frecuente en la consulta, en donde en realidad inyectables son pocos los pacientes que los utilizan, al menos en mi consulta, pero en la mayoría sí tenemos abuso de sustancias en cuanto al alcohol, en cuanto al tabaco, en cuanto a la cocaína, y sí, acarrean un problema de salud, ya que a la larga pues va a causar alteraciones psiquiátricas, alteraciones conductuales, emocionales, y en cuanto a los inyectables, pues mayores probabilidades de tener hepatitis B, hepatitis C. Vamos a hablar un poco acerca del trastorno de estrés postraumático. Bueno, en este ocasión exacerba los comportamientos de riesgo del VIH, empeora los resultados de salud y a menudo coexiste con abuso de cocaína y con abuso de opioides. Bueno, acá al menos en el norte, ha pasado frecuentemente en pacientes que son secuestrados, han sido secuestrados en mujeres que han tenido historia de abuso sexual, que han sido abusadas por sus esposos. En ellas pues necesitan un tratamiento aparte de psicológico, aparte conductual, para cambiar las conductas de riesgo que conllevan a esta enfermedad principalmente. Bueno, por nuestra parte, el equipo 6 nos despedimos, nos vemos el día de mañana, con otro de los videos. Muchísimas gracias.